Buenas tardes, gracias por estar acá. Todos los presentes, les sugiero, como les decía al comienzo, de que revisen su guía en conjunto con el trabajo que vamos a ir haciendo ahora. Cualquier pregunta que tengan la pueden realizar a través del chat o también pueden activar el micrófono y preguntar, ya no hay ningún problema. Así que la sesión de hoy día, como le había comentado a su compañera, va a ser un poco más corta en relación al trabajo que vamos a hacer hoy día, que consiste en revisar principalmente las preguntas. ¿Ya? Así que comenzamos. Voy a apagar el teléfono. Ya, ahora sí, comenzamos. Bueno, la guía que ustedes trabajaron durante esta semana, ¿cierto? Se centraba principalmente en ver la forma en la cual se va a organizar el territorio chileno. Y en la clase que nosotros tuvimos también les fui explicando el tema de los desafíos que tenía que enfrentar nuestro país desde que se independiza, desde que se expulsa a los españoles y desde que comenzamos como una república totalmente independiente, ¿cierto? Habían varios desafíos. Teníamos que identificar nuestra cultura, identificar nuestras tradiciones y también delimitar nuestra frontera y reconocer los recursos naturales, la flora y la fauna que había en nuestro territorio, ¿ya? Así que esos son todos desafíos que vamos a tener que enfrentar nosotros como país en el comienzo de nuestra vida independiente. Estamos hablando del año 1818 en adelante, ¿ya? Desde el 12 de octubre, de febrero de 1818 en adelante, es el periodo que nosotros conocemos como Patria Nueva, es el periodo que corresponde a Chile como ya país 100% independiente, ¿ya? Así que acuérdense de esos desafíos que tenía que enfrentar Chile: delimitar su territorio, definir su identidad cultural y también definir la forma en la cual se iba a sustentar económicamente el país. Nada saca al país en declararse independiente si no tiene una forma de generar ingresos. Es lo mismo que si nosotros nos fuésemos de la casa de nuestros padres, ¿cierto? Y dependiéramos de la ayuda económica de ellos para subsistir. En realidad no seríamos 100% independientes. Y para lograr la independencia total también tenemos que lograr la independencia económica, que es fundamental. Así que eso era lo que se trabajó durante la semana del 15 al 19 de junio. La próxima semana corresponde a una nueva guía, la cual el día jueves de la semana entrante ya vamos a revisar todo acá juntos. Y ya estaríamos entrando a julio. Sería el jueves 2 de julio, ¿ya? Ahí vamos a hacer la revisión de la próxima guía, de la próxima materia. Así que les sugiero que compartan con sus compañeros la información para que esté la mayoría conectada. El día de hoy entiendo que sean pocos los que estén acá, porque es principalmente la revisión de la guía, ¿ya? Así que se entiende. Pero la próxima semana espero que tengamos una mayor cantidad de sus compañeros y compañeras acá presentes. Que la idea de esto es que aprovechen la instancia también para hacer preguntas y interactuar entre ustedes y también con su profesor. Ya. Todos ustedes, cuando dieron la prueba formativa de historia a través de internet, ingresaron su correo electrónico. Yo a través del mail les voy a mandar una invitación para unirse al Classroom de historia. El Classroom es como una sala virtual en el cual están los videos, están las guías, también están las presentaciones, están los PowerPoint para que ustedes puedan revisar y también pueden hacer consultas que quedan a disposición de todos. Es decir, todos pueden leer lo que ustedes preguntan y así si yo le respondo a uno una duda, puede que otros compañeros tengan la misma duda y al ver la respuesta que se le dio a la consulta a ustedes, también les sirve a ellos para resolver sus dudas, ¿ya? También hay otros profesores dentro del Classroom que también los pueden ayudar. Bueno, en el caso de primero medio, ¿ya? Segundo y tercero estoy solo. Y en cuarto igual. Ya, bueno, el reconocimiento del territorio, ¿cierto? Que eran los temas que nosotros trabajamos durante la semana pasada, que tenía que ver con conocer cuáles eran los recursos que tenía nuestro país. Así que ahora les recomiendo, acuérdense de que estén todos con su guía para que puedan ir corroborando que las respuestas que ustedes hicieron coinciden con lo que se está pidiendo en la pauta. Acuérdense que la pauta son como las indicaciones que debería tener su respuesta. Tampoco tiene que ser 100% igual, sino que la idea general sea bastante similar o parecida, ¿ya? Así que vamos a partir con las preguntas. Cualquier consulta que tengan pueden ir haciéndola acá en el chat o también pueden activar su micrófono y hablar y yo
las voy a leer y se las voy resolviendo de forma inmediata. Al terminar la clase, este video lo voy a subir para que quede a disposición de ustedes. También va a estar en Instagram, en YouTube, para que lo puedan ver quienes no asistieron. Así que comencemos con la revisión de las preguntas. Y si tienen alguna consulta, vayan haciendo. La primera pregunta hablaba de justificar por qué el territorio es uno de los elementos fundamentales para la constitución de un Estado. ¿Ya? Acá la respuesta que ustedes deberían haber hecho debería haber ido por la siguiente línea. Es importante porque es el lugar en el que se asienta la población del país, ¿ya? Es decir, es donde nos vamos a desarrollar, donde va a ir creciendo la población, donde se van a construir las ciudades, y es la fuente de recursos que le permite desarrollar su economía. La importancia de la delimitación de las fronteras para un Estado es que dentro de esas fronteras, todos los recursos naturales que ahí estén, el Estado los va a poder utilizar para su progreso económico. De hecho, el día de hoy, si ustedes en su casa, imagínense que salen a su casa a hacer un hoyo con una pala y van cavando y encuentran petróleo, el petróleo que encuentran ahí no es de ustedes. Todo lo que está debajo de la tierra, los recursos estratégicos son del Estado. Así que si ustedes encuentran petróleo en su terreno, lamentablemente les tengo que informar que no se van a hacer millonarios, sino que ese petróleo que está ahí le corresponde al Estado. Todo lo que está debajo de la tierra, que sea recurso natural estratégico, como petróleo, carbón, uranio, cobre, oro, pertenecen al Estado. Y si yo quiero explotar esos recursos naturales que están en mi terreno, tengo que pedir una concesión al Estado. Es decir, que el Estado me autoriza a sacarlos, pero yo tengo que demostrar que tengo la maquinaria y el dinero para poder hacer esa instalación. De lo contrario, todos esos recursos naturales que están ahí pertenecen al Estado. Y lo que hacen las empresas es pedir autorización al gobierno para poder sacar los recursos naturales que están ahí, pagando un impuesto. ¿Ya? Así que por eso es importante definir el territorio. Es el lugar donde la población se va a instalar, donde vamos a ir construyendo nuestras ciudades y donde vamos a desarrollar nuestra vida en sociedad. Y también es el lugar del cual vamos a obtener los recursos naturales para el desarrollo económico del país. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a la resolución de la número 1, o estamos claros, como para seguir a la número 2. Estamos bien, por lo menos yo. ¿Vamos bien? Muchas gracias, señorita Camaño. Segunda pregunta. ¿Qué importancia tiene para un país delimitar sus fronteras territoriales y ejercer la soberanía en estas fronteras? Mencione y explique al menos una idea, ¿ya? Acá habían varias ideas que hablaban sobre el tema de la frontera, ¿cierto? Y la importancia de la soberanía del Estado, pero una respuesta considerada correcta debería ser similar a la que está acá, ¿ya? Es importante una correcta delimitación de las fronteras debido a la riqueza económica y la ubicación estratégica de estos territorios. Con este fin se llevará a cabo la exploración y ocupación. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, lo que vimos en la semana pasada, dentro de todos los temas que estaban relacionados con el territorio de Chile, había un punto que hablaba de la exploración del territorio. Porque para saber qué recursos naturales podemos utilizar o qué tipo de industrias se pueden instalar en el país, es necesario que conozcamos, por ejemplo, la flora y la fauna que tiene Chile. No vamos a instalar una industria forestal si los suelos de Chile son pésimos para el crecimiento de los pinos o de los eucaliptos. Entonces, una vez que ya se reconoce el territorio y se descubre que hay buenos nutrientes en la tierra que está acá, que el clima es el correcto, se instala todo, ¿cierto?, la industria forestal como conocemos en nuestra región, acá en la octava región. De hecho, los pinos acá en Chile se demoran aproximadamente 8 años en crecer, hasta la edad en que ya se puede talar y sirve para la industria forestal. En otros países, debido a las condiciones climáticas o al tipo de suelo, ese mismo tipo de árbol se puede demorar 15 o 16 años. Y por eso es que acá en Chile la industria forestal es tan grande, porque el suelo, más el clima, más la disponibilidad de agua, son ideales para la industria forestal. ¿Ya? Y eso no lo hubiésemos podido saber si es que no reconocíamos el territorio y si es que no analizábamos el tipo de suelo, el tipo de clima y la disponibilidad de agua, por ejemplo. Así que por ese lado es importante explorar el territorio. Y cuando hablamos de la ocupación de este mismo territorio, estamos haciendo referencia a una política del Estado que busca establecer población y presencia del Estado. ¿De qué forma puede estar presente?
a través de instituciones, como por ejemplo el día de hoy son municipalidades, también a través de las gobernaciones, la intendencia, también a través de la presencia del ejército, de carabineros, en fin, que se pueda corroborar que el Estado de Chile está presente en esos territorios. Y de esa forma ningún otro país lo puede reclamar. Si el día de hoy la isla de Pascua, por ejemplo, Rapa Nui, estuviese totalmente despoblada y no hubiese ninguna bandera chilena, ni una municipalidad, ni soldado, ni carabinero, fácilmente podría llegar cualquier país y reclamar esta isla como suya. Porque dirían, en base a que nadie está reclamando esta isla, yo, Holanda, por ejemplo, la reclamo. Y de hecho los holandeses fueron quienes descubrieron la isla. Y la tuvieron bajo un par de años, bajo su dominio, pero después se dieron cuenta que no tenía ningún valor comercial o estratégico, y Chile la terminó comprando. Y ya que Chile es el país que está más cercano a ella, hasta el día de hoy conservamos, ¿cierto?, esta isla que está bastante alejada como parte de nuestro territorio. Si ustedes van en avión, son 5 horas de viaje aproximadamente. Y piensen que viajar de acá a Bogotá son 4 horas de viaje, así que está bastante lejos de esta isla. Así que acuérdense de eso, porque es importante delimitar las fronteras y ejercer soberanía, en primer lugar, para establecer claramente, ¿cierto?, cuál es el territorio del país, también para poder hacer uso de sus recursos naturales, y también para que ningún otro país pueda reclamar que este territorio les pertenece a ellos. ¿Ya? Pasando a la tercera pregunta, explique con sus palabras el concepto de soberanía y luego entreguen un ejemplo. Todas las respuestas que están acá en la guía, ¿ya?, están hechas pensando solamente en la información que estaba en la misma guía. Si ustedes lo complementaron con información que encontraron en internet o con información de las clases que nosotros tuvimos, su respuesta también está bien, ¿ya? Piensen que esto es la base. Esto es lo que debería estar mínimo en la guía. Explique el concepto de soberanía con sus propias palabras y luego entregue un ejemplo. Cuando hablamos de soberanía, estamos haciendo referencia al poder que el Estado posee en un territorio delimitado, en el cual se expresa a través de la capacidad de definir la estructura y forma de organización política, por ejemplo, si se va a organizar en regiones, provincias, comunas, espacial, los territorios que va a ocupar finalmente, y cultural, la identidad que va a tener las personas que viven dentro de este territorio. Por ejemplo, si vamos a hablar de una identidad cultural chilena como la de nosotros el día de hoy, cuáles son las cosas que nos caracterizan, la forma en que hablamos, el idioma, ¿cierto?, este español, el español chilenizado, entre comillas, la religión, principalmente el cristianismo, y esos son rasgos culturales que tenemos nosotros las personas que habitamos dentro de este mismo territorio. ¿Ya? En el fondo es la capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir sus leyes y normas. De nada sirve reclamar que este territorio es chileno si el Estado de Chile no logra hacer cumplir sus leyes dentro del territorio. Por eso, si ustedes ven la prensa o las noticias los últimos días, en la zona de la Araucanía, por ejemplo, aumentaron los atentados incendiarios. ¿Y cómo respondió el gobierno? Envió contingentes del ejército para hacer cumplir la ley a través de la fuerza. Eso es la soberanía. Es la posibilidad de que el Estado ocupe la fuerza para el cumplimiento de las leyes. ¿Ya? Ese concepto también se llama coerción. Nosotros las leyes las obedecemos por dos cosas. En primer lugar, porque creemos en ellas, ¿ya?, y consideramos que lo que piden las leyes es correcto y contribuye al bienestar de la sociedad. Y en segundo lugar, las cumplimos por el miedo a la sanción que puede haber. Si yo no respeto la cuarentena, por ejemplo en Santiago, si no saco un permiso temporal y me descubren que ando sin él en la calle, me meten preso. Entonces ahí se coloca en acción la coerción. O cumple la norma, y si no la cumple, le llega el peso del poder del Estado. Una de las principales características del territorio chileno es la escasa y desigual distribución de la población. Acá tenían que identificar dos consecuencias negativas y dos positivas de esta particularidad que tiene Chile. Cuando hablamos de que la población es escasa y es desigual, estamos hablando de que está distribuida de forma, ¿cierto?, de que hay lugares en los cuales existe una gran concentración de población, como en Santiago, en Concepción, y otros lugares en los cuales apenas podemos encontrar habitantes, como en la zona de Iquique hacia el altiplano,
pueblos de Camiña, por ahí, que viven como 200 o 300 personas, y la comuna más cercana está a 200 kilómetros, por ejemplo, o la región de Aysén, ¿ya? Lugares donde hay muy poca población. Cuando hablamos de escasa y desigual distribución, estamos haciendo referencia a una característica fundamental que tiene la población de Chile. Existen zonas muy pobladas con una gran concentración, como les decía antes, y lugares con una baja cantidad de habitantes y una baja densidad. La densidad de población corresponde a la cantidad de personas que habitan por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, si una comuna tiene 100 kilómetros cuadrados de territorio y habitan 100 personas en la comuna, la densidad sería de un habitante cada kilómetro cuadrado, ¿ya? Así se calcula. Se toma el tamaño que tiene el territorio, la población, y se divide. Dentro de las consecuencias negativas que puede tener esta distribución desigual, está, por ejemplo, el hacinamiento que presenta Santiago, la región metropolitana, que tiene aproximadamente 8 millones de habitantes. Y eso es lo que ha contribuido a que no se pueda, por ejemplo, controlar el tema de la pandemia actual del SARS-CoV-2 o coronavirus. Debido a este hacinamiento, a que vive tanta gente en tan poco espacio, es que las probabilidades de contagiarse son mayores. Si las personas no toman las medidas de resguardo correspondientes, aún mayor va a ser la posibilidad de contagiarse. Por eso es que plantean que, por ejemplo, si yo uso la mascarilla, reduzco aproximadamente en un 30% la posibilidad de contagio. Si es que solamente yo la utilizo, igual depende del material de la mascarilla. Pero si las otras personas también la ocupan, va disminuyendo así, se va sumando un 30% más y así sucesivamente. Pero en ciudades como Santiago, donde existe este hacinamiento, donde hay muy poco espacio y hay muchísimas personas, eso ha contribuido a que esto se expanda. Por otro lado, la baja concentración de población puede traer el problema de que existan zonas en nuestro país que tienen carencia de servicios. Servicios como educación superior, como hospitales de mayor complejidad. En el caso de la región de Magallanes, por ejemplo, la ciudad de Punta Arenas, hasta hace un tiempo atrás, no tenía ninguna unidad de tratamiento oncológico. Es decir, si había un paciente con cáncer en Punta Arenas, tenía que trasladarse hacia Puerto Montt o hacia Santiago. Y estamos hablando de que tenía que recorrer prácticamente más de 1000 kilómetros para poder acceder a un hospital que tuviese las prestaciones que la persona necesitaba. ¿Y por qué estos hospitales de Punta Arenas, por ejemplo, no tenían la complejidad que sí tiene un hospital de acá en Higuera, en Talcahuano, o el hospital de Los Ángeles? Debido principalmente a que como viven muy pocas personas, el Estado no va a invertir en un hospital tan complejo porque ese hospital va a atender a una población muy pequeña. En cambio, ese mismo dinero en ese hospital complejo lo puede invertir en Santiago o en Concepción y va a llegar a 5 o 6 veces más personas. Y en el fondo el Estado siempre tiene que tomar las decisiones de esa forma. Si voy a gastar 1000 pesos, ojalá esos 1000 pesos que estoy gastando como Estado sirvan para beneficiar a la mayor cantidad posible de personas, porque al Estado se le pide que actúe con eficiencia. En el caso de las consecuencias positivas que tiene esta distribución tan desigual, y que en algunos lugares prácticamente no vivan personas, es que algunas zonas, por ejemplo naturales, que están en el extremo austral de nuestro país, pueden tener una mayor preservación de su entorno, ya que como no hay actividad humana cercana, la posibilidad de que estas zonas se contaminen, de que estas zonas sean arrasadas por la actividad humana son menores, y es más fácil resguardar la biodiversidad de estos lugares. Y otro punto a favor de esta distribución desigual a lo largo y ancho de Chile es el tema de la heterogeneidad cultural, es decir, que existan distintas expresiones culturales dentro de nuestro territorio, como son las herencias indígenas que están en la zona norte, en la zona sur, mezclado también con los migrantes, y eso va enriqueciendo la cultura de nuestro país. Ahora pasamos a la pregunta número 5, que está relacionada con lo que Profesor, estábamos hablando antes. ¿Sí? ¿qué había dicho de algunas zonas se resguardan de qué era? ¿Algunas zonas de qué? Perdón. ¿Se resguardan de qué? ¿Algo así dijo? Algunas zonas se resguardan naturalmente hablando. Es decir, por ejemplo, hay lugares que tienen protección medioambiental y que como está alejado el ser humano de estas zonas, la contaminación que nosotros producimos no llega a ellos y se logra preservar de mejor manera
el ecosistema que ahí habita, ¿ya? En cuanto a flora y en cuanto a fauna. Eso es lo que había dicho al final. No sé si ahí quedó claro. Sí, Sí, vale. Acuérdense de ir revisando su guía a medida que vamos viendo la respuesta. Número 5, define con tus propias palabras los conceptos de heterogeneidad y etnia, ¿ya? Acá, antes de ir de lleno a la respuesta, yo le hice la comparación entre algo heterogéneo y algo homogéneo. Si están viendo la pantalla, lo que está destacado en amarillo corresponde a la definición de heterogéneo. Cuando hablamos de que algo es heterogéneo, quiere decir que dentro de un mismo grupo de personas, una comunidad, tipo de alimentos puede ser, son diferentes entre sí. Por ejemplo, yo podría decir que el primero LFE es un curso bastante heterogéneo porque la mayoría de los estudiantes de este curso viven en distintas partes de la ciudad de Laja y sus alrededores, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de algo heterogéneo, es dentro de un mismo conjunto, quienes son parte de este conjunto son diferentes entre sí. En cambio, cuando yo hablo de que algo es homogéneo, es todo lo contrario. Quiere decir que en un grupo o en una comunidad determinada, los que son integrantes de esta comunidad son bastante parecidos y similares, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces se dice que, o sea, yo he escuchado hablar de que muchas personas dicen que les costaría mucho vivir en China porque no podrían diferenciar a las personas porque son muy parecidas entre sí, ¿ya? Ahí podríamos decir que, por ejemplo, en China la gran mayoría de las personas son bastante homogéneas, tienen rasgos culturales, rasgos físicos bastante similares, lo que dificulta que los podamos diferenciar. En cambio, si yo planteo lo mismo, pero con la población que vive en Europa o en América Latina, puedo decir que América Latina, la gente que vive en América Latina es bastante heterogénea, porque dentro del mismo continente podemos encontrar diferentes idiomas, diferentes rasgos raciales, y eso nos permite diferenciarlo, ¿ya? Así que no se olviden, heterogéneo quiere decir que son diferentes entre sí, y homogéneo que son todos similares o muy parecidos. Cuando nosotros hablamos de etnia, estamos hablando de un grupo de personas o de una comunidad que tiene rasgos culturales, rasgos físicos e históricos en común, ¿ya? Cuando hablamos de culturales, tiene que ver con sus costumbres, con sus tradiciones. Cuando hablamos de rasgos físicos, tiene que ver con su fenotipo, es decir, la forma que tiene la persona en cuanto a su color de piel, la altura, el color del pelo, por ejemplo. Y cuando hablamos de históricos en común, quiere decir un pasado que se puede haber ido transmitiendo de generación en generación, ¿ya? Así que eso es una etnia. La etnia incluye lo cultural y incluye lo físico. Ahora pasamos ya a la última parte de la guía. Acá habían dos textos que ustedes tenían que leer y en base a la lectura de ellos, ¿cierto? Tenían que redactar un mapa conceptual en primer lugar y después un discurso, ¿ya? Voy a dejar el mapa. Reflexiona en torno a la relación entre Estado, soberanía y nación, nación y territorio, y luego en su cuaderno elaboren un mapa conceptual con estos conceptos. ¿Ya? Ustedes se fijan, el mapa conceptual, ¿cierto? Se centra en la idea del Estado y de ahí va surgiendo lo que es nación, territorio y soberanía. Esos son los 4 conceptos clave que tienen que estar en el mapa conceptual que ustedes hicieron. En el ejemplo que yo les puse acá, ¿cierto? El Estado está conformado por la nación. Y la nación somos las personas que tienen una historia en común, una identidad cultural. El Estado también necesita un territorio. Este territorio debe estar delimitado y debe ser reconocido por los demás países. Y el Estado ejerce su soberanía, ¿cierto?, a través de un ejército, policía y leyes. Este mapa conceptual se lo puedo enviar a Yaldia. Está bien dicho, ¿cierto? sí, Ya, se lo puedo enviar a ella y ella los puede compartir con usted si es que necesitan verlo con más detalle. Pero este es un ejemplo. O sea, la idea es que la respuesta que ustedes hicieron, mientras tengan los 4 conceptos, está bien y que estén relacionados de esa misma forma.
Acuérdense, la nación es el componente humano del Estado, somos las personas. El territorio es el componente físico. Y la soberanía tiene que ver con el poder que ejerce el Estado en este territorio. Y ya la última pregunta, la número 2, nos planteaba lo siguiente. Si tú hubieses sido un presidente de la época, ¿qué medidas habrías tomado para resolver los desafíos que se plantean en la fuente 1 y 2? Acá yo me tomé esa atribución y pensé, si yo hubiese sido el presidente en el siglo XIX, ¿qué discurso le hubiese querido dar a los ciudadanos de esta naciente nueva república sobre el aspecto jurídico, es decir, las leyes, el territorio y la consolidación del territorio? Y en base a eso me imaginé lo siguiente. Mi principal preocupación como presidente es lograr entregar a mis conciudadanos un espacio seguro donde desarrollar todas las actividades que una persona necesita para lograr su plenitud. Es deber del Estado entregar la seguridad jurídica de que las leyes se harán valer de norte a sur y de este a oeste. En Chile se obedecen las normas y leyes del Estado. Dentro de nuestro territorio, solamente el Estado puede velar y hacer cumplir las normas, y quien se atreva a cuestionar nuestra validez sufrirá las más duras consecuencias y se enfrentará a todo el poder del Estado en pleno. ¿Ya? Ese es un ejemplo del discurso que deberían haber tenido en esta respuesta. Acá, ¿cierto?, pueden dejar volar su creatividad, pero lo principal es que esté, ¿cierto?, el aspecto jurídico relacionado con las leyes, el territorio, es decir, las fronteras que va a tener el país, y en tercer lugar, la consolidación tanto de las leyes como del territorio. Y en el discurso que yo les puse como ejemplo, se habla de que el Estado tiene que entregar la seguridad de que las normas se van a cumplir y de que dentro del territorio, quien no cumpla las leyes dentro del territorio de Chile va a sufrir las consecuencias y le va a caer el poder del Estado encima. ¿Ya? Esos son los puntos principales que tienen que estar en este discurso. No sé si tienen alguna duda respecto a la resolución de la guía hasta ahora. ¿Luego estamos claros? Les voy a mandar el mapa conceptual. Para que se lo pidan a su compañera. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora sobre la resolución de la guía. ¿Cómo estamos bien? Estamos bien. Muchas gracias por responder. Ahí te envié el mapa conceptual para que lo puedas compartir más adelante con tus compañeros. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora. Lo principal hoy día, como les dije al comienzo, era la revisión solamente de la guía. Está bien, mi pana. Así que la clase hoy día iba a ser más corta porque la guía en sí también era más corta. La próxima semana nos vamos a estar viendo el día jueves a las 3 de la tarde y yo creo que esa clase sí va a durar quizá un poquito más de una hora, ¿ya? Porque ahí vamos a tratar contenidos nuevos y los vamos a ir explicando de la mejor manera posible. El día de hoy correspondía solamente a la revisión de la guía que ustedes habían desarrollado. Les voy a sacar un pantallazo a las personas que están acá. Les doy las gracias por haberse conectado. Voy a dejar guardada la asistencia. Acuérdense que este fin de semana es largo. Yo sé que no es mucha la diferencia. No, como no podemos salir de la casa, no vamos a ver mucha diferencia respecto a eso.